Buenas tardes, mis queridos hermanos. Dios los bendiga, que la gracia y la paz del Señor esté con todos ustedes. Hace 2 semanas se dio inicio a esta nueva serie titulada Conociendo a nuestro Dios. Hablamos un poco al principio de quién es Dios y algunas de las razones del por qué es importante conocer a nuestro Dios. Y espero que hayas podido escuchar las clases anteriores, porque eso nos dio paso a lo que veremos a partir del día de hoy, ya que iniciaremos a conocer en detalle los atributos de Dios. Pero primero oremos al Señor para que bendiga este tiempo. Amén. Padre, Dios grande y lleno de perfección, nos acercamos a ti en base a los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Permite, Dios, que nuestras mentes puedan crecer más en tu conocimiento, no solo de manera intelectual, sino de manera relacional. Padre, que al conocerte podamos realmente estar conscientes de tu maravilloso y perfecto ser. En el nombre de tu Hijo Jesús, Señor, te lo pedimos. Amén. Amén, mis hermanos. John MacArthur, en su libro Nuestro extraordinario Dios, un libro que habla sobre los atributos de Dios y de su majestad, en su introducción nos presenta una ilustración que nos da luz a lo que vamos a ver hoy, y una ilustración que tomé como inicio para esta clase. Quizás la has escuchado, pero ella dice así. Hay una antigua fábula referente a 6 ciegos de nacimiento que vivían en la India. Un día ellos decidieron visitar un palacio cercano, y al llegar allí había un elefante en el patio. El primer ciego se acerca y toca un costado del elefante y dijo: un elefante es como una pared. El segundo ciego se acerca y toca la trompa y dijo: un elefante es como una culebra. El tercer ciego se adelanta y toca el colmillo del elefante y dijo: no, el elefante no es como una pared, el elefante no es como una culebra, el elefante es como una lanza. El cuarto ciego toca una pata y dijo: el elefante es como un árbol. El quinto ciego toca una oreja y dijo: el elefante es como un abanico. Pero después el sexto ciego se adelanta y toca al elefante y toca la cola del elefante, y él dijo: ustedes están todos equivocados. El elefante es como una cuerda. Hermanos, si ustedes notan, cada una de estas personas percibió de manera diferente al elefante de acuerdo a lo que sintió, de acuerdo a la experiencia que tuvieron en el momento de tocar al elefante. Y aunque esta analogía pareciera algo graciosa, cuando la llevamos al ámbito espiritual nos damos cuenta de algo, que muchas personas tienen conceptos equivocados de quién realmente Dios es semejante. Es decir, se imaginan muchas cosas de quién es Dios. Y nos dice que muchas veces el ser humano, al acercarse a Dios, solamente saca deducciones en base a su experiencia, en base a lo que sus sentidos puedan percibir en el momento. Y la realidad es, hermanos, que hoy en la actualidad encontramos incluso dentro de la misma iglesia a muchos cristianos que solo conocen a Dios según cómo lo perciben, según cómo sus emociones le permitan experimentar quién es Dios. Y debido a esas experiencias, solo hacen énfasis en aquellas cosas que le agradan de Dios. Específicamente, solo hacen énfasis en los atributos de Dios que más les convenga, según la ocasión. Por ejemplo, uno de los atributos que más enfatizan las personas, e incluso los cristianos, es que Dios es amor. Y de eso no hay duda, hermanos. Dios es amor. Si no fuera así, ninguno de nosotros tuviera esperanza. Si no fuera así, ninguno de nosotros fuera salvo de nuestros pecados. Juan 3:16, uno de los versículos más citados y más conocidos de las Escrituras, nos dice que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermanos, si eso no es la mayor demostración de amor de parte de Dios para con nosotros, los pecadores, entonces no sé qué otra cosa lo sería. Tú y yo podemos decir entonces amén porque Dios es amor.
Pero eso no significa, hermanos, que todo el Evangelio, que toda la Biblia, solo se enfoque en el amor de Dios, cuando hay otras virtudes, cuando hay otras perfecciones de Dios que están allí en las Escrituras para que tú y yo conozcamos todo lo que es Dios. Entonces, hay un concepto inclinado solamente en aquellas cosas o en aquellos atributos de Dios que son convenientes para los hombres. En estos días hablaba con una hermana sobre lo que es el movimiento ecumenista. Y precisamente este movimiento habla de que Dios acepta a todos independientemente de lo que crea de Él. Y este movimiento hace énfasis en que Dios es amor. Porque a pesar de lo que pueda suceder, a pesar del pecado, a pesar de todo eso, el amor gana. El amor vence. Y todos llegaremos al cielo y vamos a tener una eternidad con Dios. Porque no importa lo que tú creas de Dios, al final Dios es amor. Y si esto es así, podemos preguntarnos, hermanos, ¿dónde queda entonces la justicia de Dios? ¿Dónde queda entonces la santidad de Dios que no tolera el pecado? ¿Dónde quedan todas las demás virtudes de Dios que hacen a Dios el ser más perfecto? Por eso no se trata de cómo nosotros percibamos a Dios como lo percibieron los ciegos al elefante. Se trata de lo que nos dice la Biblia acerca de quién es Dios, o lo que nos dice Dios acerca de sí mismo en su palabra. Hermanos, si ustedes recuerdan la primera clase, dije que la Biblia describe a Dios como el creador y sustentador de todas las cosas. Que Dios es infinito, que es inmutable, que todo lo sabe, que es soberano, que es perfecto, que es lleno de bondad, amor, gloria, sabiduría. Pero que también es Dios de ira y es fuego consumidor, que es justicia y verdad. Entonces lo que describe la Biblia acerca de Dios da testimonio de quién es Él. Y nos permite a nosotros a no olvidar algo, mis hermanos. Que no estamos hablando de conocer a un hombre o un objeto. Estamos hablando de acercarnos a conocer a Dios, el creador del universo, en lo que nuestras mentes finitas no los permitan. No olvidemos eso, mis hermanos. Alguien decía que pensar en Dios en base a nuestras experiencias es peligroso, porque siempre estaremos coqueteando con la posibilidad de crear un Dios a nuestra imagen, siempre definiendo los atributos de Dios de acuerdo con nuestras experiencias, con nuestras propias limitaciones. Y antes de empezar a hablar en detalle, hermanos, de cada atributo de Dios, primero tomemos en cuenta algunas de las definiciones de algunos autores de los atributos de Dios. Por ejemplo, el autor y teólogo Berkhof define los atributos de Dios de la siguiente manera. Los atributos de Dios son las perfecciones que son reveladas del ser divino en las Escrituras, o que son visiblemente puestos de manifiesto por Dios en las obras de su creación, providencia y redención. El doctor Sproul explica sobre lo que son los atributos de Dios de la siguiente manera. Cuando hablamos de los atributos de Dios, hablamos de aquellas características que describen el ser de Dios. En este sentido, dice el doctor Sproul, Dios es sus atributos. Ahora, esto no significa que él sea un ser compuesto de 3 kilos de omnisciencia, o 3 kilos de omnipresencia, o 3 kilos de omnipotencia, por nombrar los más conocidos, y que mezclándolos tengamos un concepto de Dios. En lugar de eso, Dios en su esencia, en su mismo ser, en su total plenitud, Dios es todos sus atributos, 100% cada uno de ellos. El autor Wayne Grudem también nos dice que cuando se trata de hablar del carácter de Dios, nos damos cuenta de que no podemos decir de una sola vez todo lo que la Biblia nos enseña en cuanto al carácter de Dios. Necesitamos decidir de alguna manera cuál aspecto del carácter de Dios considerar primero, cuál aspecto del carácter de Dios considerar segundo, etc. En otras palabras, necesitamos de alguna manera catalogar los atributos de Dios. Entonces vemos que Berkhof dice que son sus perfecciones reveladas en las Escrituras. El doctor Sproul nos dice que son las características que describen el ser de Dios en su esencia y en su plenitud.
Y Wayne Grudem nos dice en pocas palabras que debemos considerar que hay varios aspectos de Dios para catalogar. Tú y yo podemos tomar esos tres conceptos, por así decirlo, mis hermanos, y decir que eso es lo que vamos a hacer a partir del día de hoy. Catalogar esas características, esas perfecciones que describen a Dios. Hablando de las perfecciones, Anselmo, uno de los más grandes pensadores que ha existido, hablando de la perfección de Dios, dijo: ¿es Dios el ser más perfecto? Si Dios es alguien a quien nadie más puede concebir, si lo es, entonces debe ser el ser más perfecto posible. Y si Él es el ser más perfecto posible, entonces deben seguir ciertos atributos perfectos, como la infinitud, como la seidad, como la sencillez, como la inmutabilidad, la santidad y la eternidad. Perfecciones que protegen a Dios de ser impedidas por limitaciones y que nos aseguran que siga siendo el ser más perfecto, supremo y glorioso que existe. Amén. Ahora, hermanos, con esto en nuestras mentes, pasemos a ver en detalle los atributos de Dios. No hablaremos, por supuesto, de todos en el día de hoy. Recordemos que es una serie de varias semanas para cubrir la mayoría de los atributos. Y lo que vamos a hacer es ir explicando cada atributo y las enseñanzas y las implicaciones que tiene el conocer ese atributo a nuestras vidas. La mayoría de los teólogos sistemáticos clasifican los atributos de Dios en dos clases: atributos incomunicables. ¿Qué son estos? Atributos que solo Dios posee, como la omnipotencia, la omnisciencia, la omnipresencia, etc. Y atributos comunicables, que son aquellos atributos, hermanos, que compartimos, aunque sea de manera caída y de manera finita con Dios, como el amor, la justicia, la piedad, etc. Y hoy lo que vamos a empezar es con aquellos atributos que son incomunicables, es decir, aquellos que solo Dios posee. Es difícil, como nos dijo Wayne Grudem, tratar de catalogar los atributos de Dios, porque no hay atributos que estén por encima de otros, es decir, no hay atributos que sean menores o inferiores que otros. Pero muchos teólogos han coincidido que este atributo con que comenzaremos en el día de hoy se desprenden muchos de los atributos de Dios. En primer lugar, mis hermanos, hablemos entonces del atributo que caracteriza la independencia o autoexistencia de Dios, el atributo de aseidad. Este es un atributo que Dios ha dejado muy claro en muchos pasajes de las Escrituras. Y quisiera mostrarte algunas bases bíblicas de este atributo. Por ejemplo, cuando Dios creó el mundo, dice la Biblia en Génesis 1:1, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y ese principio, o ese versículo nos dice que en ese principio comenzó el tiempo como nosotros lo conocemos. Pero Dios ya estaba allí antes que nada existiera. Hermanos, no tenemos el tiempo para explicar todo lo que esto significa y todo lo que esto implica, pero nos habla sin lugar a duda de esa autoexistencia de Dios. Cuando el apóstol Juan habla en Juan 1, del 1 al 3, del verbo hecho carne, refiriéndose a Cristo, dice que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces hablan de esa autoexistencia del Hijo junto con el Padre desde la eternidad. Hermanos, cuando Dios se le revela a Moisés en el episodio de la zarza ardiendo y lo comisiona para ir a liberar al pueblo de Israel, Moisés le dice al Señor, en Éxodo 3, del 13 al 14, «He aquí que yo vengo, yo a los hijos de Israel, y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé?», dice Moisés. Y respondió Dios a Moisés y les dijo, «Yo soy el que soy». Y dijo, «Así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros». Fíjense que, hermanos, que Dios no dijo, «yo era», ni «yo seré», ni «yo soy». Y eso nos habla de que el eterno presente Dios permanece siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos.
Cientos de años más tarde, nuestro Señor Jesucristo aludiría a este pasaje al decir a los judíos en Juan 8:58, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Hablando de esa autoexistencia de que Él estaba con el Padre desde la eternidad. Y es obvio, hermanos, que los judíos entendieron claramente la implicación de esto, porque dice en el versículo 59, que al escuchar estas cosas tomaron piedras para apedrear a Jesús. El punto es, mis hermanos, que la Biblia nos dice que Dios es autoexistente, autosuficiente y completamente independiente de todo lo demás. Eso es lo que los teólogos han llamado o llaman aseidad de Dios. Esa palabra viene de la frase que significa por sí mismo. ¿Y qué significa esto, hermanos? En primer lugar, significa que este atributo de Dios captura toda la gloria de las perfecciones del ser de Dios. Como dijo Anselmo, el ser más perfecto posible. Y escuchen esto, mis hermanos. Lo que hace a Dios diferente de ti, y diferente de mí, y diferente de cualquier cosa creada, es que Dios, y solo Dios, tiene aseidad. Dios y solo Dios existe por su propio poder. Es decir, mis hermanos, Dios tiene vida en sí mismo. Nuestro Señor Jesucristo, quien es la revelación de Dios, hablando precisamente de su misma esencia con su Padre y de su autoridad, dijo en Juan 5:26, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Ahora, hermanos, si Dios es la vida, entonces también la otorga, ¿cierto? Job 33:4 nos dice, el Espíritu de Dios me ha hecho y el aliento del Todopoderoso me da vida. Esto nos dice, mis hermanos, que nosotros tenemos vida porque Dios, que tiene vida en sí mismo, nos da vida a nosotros. Él es autoexistente en sí mismo. Todo el universo entero debe su existencia a Él. Todo lo que no es Dios, mis hermanos, depende enteramente de Dios. La totalidad del universo existe porque Dios los creó y sigue existiendo por la decisión de Dios de mantenerlo en existencia. Es impresionante, hermanos. Esto nos dice que Dios sostiene todo por su puro poder. Por ejemplo, hermanos, si tú pudieras apagar a Dios, el universo entero se apagaría. Podemos ilustrarlo de la siguiente manera. Cuando un bombillo se quema en nuestra casa, a la corporación eléctrica no le pasa nada, ¿verdad que no? Pero si la corporación eléctrica se apagan todos los bombillos del país. De manera similar, mis hermanos, yo puedo morir y toda la raza puede morir, pero Dios seguirá exactamente igual. ¿Por qué? Porque no depende de nada ni de nadie para existir. Así es, mis hermanos. En segundo lugar, este atributo significa que Dios es totalmente independiente. Esto no significa que Él estuvo un día atado o bajo un yugo y se libró y fue independiente. No. Eso sería rebajar a Dios a nuestra condición. Lo que significa es que Dios no tiene necesidades fuera de sí mismo. Dios no necesita de nadie. Dios no nos creó a nosotros, por ejemplo, porque estaba solo o necesitaba compañía o necesitaba que lo complementáramos. Eso es absurdo, mis hermanos. Dios contaba con una comunión perfecta con su Hijo eterno y con el Espíritu Santo. Repito, es autoexistente, es autosuficiente, es autónomo. Dice la Biblia en Hechos 17:25, hermanos, que Dios no puede ser servido por manos humanas como si necesitara de algo, puesto que Él da a todos vida y aliento a todas las cosas. Dios es totalmente independiente, no depende de nada que asegure su existencia, ni necesita de nada que lo sostenga, ni que lo aconseje, ni que haga lo que Él es Él. Por ejemplo, hermanos, cuando escribí esta clase, lo único que hice fue apretar las teclas y listo. Aparecieron en pantalla las palabras. Es algo asombroso, es algo fabuloso, pero es algo complejo. Porque para que esto sucediera,
Hay miles de partes conectadas dentro de la computadora que permiten el trabajo final. La computadora entonces depende de muchas partes para poder funcionar. Y yo dependo de la computadora para poder hacer esta clase. Bueno, mis hermanos, Dios no es así. Él es la fuente principal de todo. Depende de sí mismo, es independiente y es autosuficiente. Él no tiene necesidades. Él no necesita ni de nuestro favor ni de nuestra ayuda. Él es completo en sí mismo. Amén. Entonces concluimos como empezamos. Nuestro Dios existe por sí mismo. Todas las cosas que existen por Él y dependen de Él. Ese es el atributo de la seidad. Hermanos, sin duda nuestras mentes no pueden comprender, cómo alguien puede existir por sí mismo. Cada vez que tratamos de pensarlo, a los 2 minutos, a los 3 minutos de meditar, tenemos que parar porque es imposible comprender. No entendemos cómo un ser puede existir eternamente. Pero ese es el problema, mis hermanos, como dije al principio, no se trata de un hombre, no se trata de ninguna cosa. Se trata de nuestro Dios que siempre ha existido y existirá por sí mismo por los siglos de los siglos. Él jamás tuvo principio. Él jamás tuvo fin, como veremos en otro atributo de Dios. Wow, hermanos, esto es impresionante. Y si tú eres padre, hermanos, ¿alguna vez algunos de tus hijos te han hecho esa pregunta? ¿Quién hizo a Dios? Bueno, tú les puedes responder. Dios simplemente fue, es y será. Nadie hizo a Dios. No tuvo principio. Así es, mis hermanos. Y tú y yo que queremos conocer a Dios, solo tenemos que repetirnos constantemente, como nos dice Apocalipsis 4:11. Señor, digno eres tú de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas. Ahora, mis hermanos, nos preguntamos, ¿qué implicaciones nos deja el que conozcamos que Dios existe por sí mismo, y que todo viene a existencia por su divino poder, y que todo depende de Él, y que Él es independiente a todo lo creado? En primer lugar, mis hermanos, y ya vamos a terminar con estas implicaciones, en primer lugar nos enseña que ningún ser humano pudiera decir algo así de sí mismo, porque nosotros somos el resultado de muchos factores. Nosotros venimos a existencia porque Dios nos ha creado, por supuesto. Pero nosotros fuimos engendrados por nuestros padres, ¿cierto? Ellos nos criaron, absorbimos muchas cosas de ellos a medida que fuimos creciendo. Por lo tanto, dependemos a primera instancia del poder de Dios y en segundo lugar de muchos factores y medios que Dios ha usado y tuvo en control para venir a existencia. En segundo lugar, mis hermanos, hablamos de que Dios es independiente, pero nosotros no. En nuestra terquedad muchas veces queremos vivir independientes de Dios, sacando a Dios de nuestras vidas. Pero la realidad es que somos criaturas insuficientes en sí mismas. Hermanos, no podemos ni siquiera lidiar con nuestros propios problemas, con una pequeña discusión en el matrimonio, o con problemas de comunicación entre esposos o hermanos en la fe. Problemas que por donde tú los mires son problemas que se pueden resolver fácilmente cuando vivimos con Jesús en el centro de nuestras vidas. Entonces, ¿cómo nos atrevemos a pensar que podemos vivir independientemente de Dios? Y les voy a decir algo, mis hermanos, escuchen con atención. No importa donde nosotros nos encontremos en el caminar con el Señor. La realidad es que dependemos de Dios para todo. Así es. Somos tan inadecuados para enfrentar cada cosa que la vida nos lanza que necesitamos el consejo de Dios constantemente. Que necesitamos de su sustento. Que necesitamos de sus fuerzas. Necesitamos que nos siga limpiando día a día de nuestros pecados. Y no solo eso, mis hermanos. Conocer sobre la autoexistencia de Dios, su independencia de todo, de su eternidad y nuestra dependencia de Él, nos conduce a adorarlo y nos lleva a recordar que el único lugar donde encontramos consuelo y refugio es en Él. ¿Por qué, mis hermanos? Porque es a Él a quien acudimos.
porque es a Él a quien nos dirigimos en cada momento de nuestras vidas, sea alegría, sea tristeza, sean triunfos, sean derrotas. Así es, mis queridos hermanos. En tercer lugar, implica que como seres creados por Él a su imagen, cada vez que hablamos de quién es Dios, y esto lo he dicho en otras oportunidades, siempre debemos hacerlo sabiendo que Él es el creador y nosotros las criaturas. Hermanos, si esto no nos humilla, entonces nada podrá hacerlo. Porque mientras el creador del universo y por el cual subsisten todas las cosas es elevado, adorado como el ser perfecto, autoexistente, independiente de su creación, nosotros que somos criaturas creadas por Él, estaremos más inclinados a humillarnos delante de Él y a obedecerlo. No tiene sentido admirar y adorar las cosas creadas y no al Creador. Porque ninguna de las cosas existiría si el Creador Todopoderoso no lo hubiera creado. La Biblia nos dice: al Señor tu Dios adorará y a Él solo servirás. Que haya en nosotros entonces, mis hermanos, una adoración mucho más consciente de quién es Él. Y concluimos con este atributo, que Dios es sencillamente lo que es, mis hermanos. Él no depende de nada, no depende de nadie para existir, como tampoco depende de nada ni de nadie para ser quien es. Nuestro Dios es el ser sin causa, pero Él a su vez es la causa de todo. Él es totalmente independiente, pero todas las cosas creadas dependen de Él. Dios es absolutamente sus atributos, porque Él es el ser perfecto. Amén. Ese es el atributo de la seidad. Te invitamos, mis queridos hermanos, para que la semana que viene sigamos conociendo otros atributos de Dios, otras perfecciones de nuestro Creador. Que Dios nos ayude y que Dios los bendiga.